nos piden resolver el siguiente ejercicio de teoría de decisiones, ¿no? El cual nos dice, una empresa siderúrgica tiene tres opciones con respecto a la producción: producir comercialmente, construir una planta piloto y dejar de producir acero. La gerencia ha estimado que si se construye una planta piloto tiene 0,8 de posibilidades de alto rendimiento y 0,2 de bajo rendimiento. Si la planta piloto muestra un alto rendimiento, la gerencia asigna una probabilidad de 0,75 de que la planta comercial también tenga un alto rendimiento, ¿no? Luego, si la planta piloto muestra un bajo rendimiento, hay una probabilidad de 0,1 de que la planta comercial muestre un alto rendimiento. Finalmente, la mejor evaluación de la gerencia del rendimiento de una planta de tamaño comercial sin construir una planta piloto tiene una probabilidad de ¿cuánto? De 0,6 de alto rendimiento, y una planta piloto costará ¿cuánto? 300.000. Y finalmente nos dice que las ganancias obtenidas en condiciones de alto y bajo rendimiento es de 1.000, 1.200.000 y 350.000 respectivamente, ¿no? Que recomendaría el proceso bayesiano de decisión. Ya, observamos entonces, esto lo vamos a solucionar a través de lo que es el árbol de decisiones. ¿Por qué? Porque es multietápico, ¿no? ¿Qué quiere decir multietápico? Que tenemos una alternativa y a la alternativa va a tener lo que es un estado de naturaleza, y a través de ese estado de naturaleza tenemos otra vez otra alternativa, ¿no? Y esa alternativa tiene otro estado de naturaleza. Eso es multietápico, eso ya nos lo podemos resolver por lo que es bajo riesgo, ¿no? La teoría de decisiones se puede resolver bajo incertidumbre cuando no tenemos probabilidades, ¿no? Cuando tenemos probabilidades podemos resolver bajo riesgo. En bajo riesgo podemos resolver con experimentación o sin experimentación, ¿no? De acuerdo al enunciado que nos da. Ahora, cuando tengamos lo que es en este caso, como en este caso, multietápicos, es decir, una alternativa, otro estado de naturaleza, otra alternativa y otro estado de naturaleza es multietápico, no se puede resolver a través de lo que es con experimentación o sin experimentación bajo riesgo, ¿no? Directo tenemos que resolver por lo que es árbol de decisión. Por tanto, el árbol de decisión correspondiente a este ejercicio lo tenemos en esta parte, ¿no? ¿Cómo hemos resuelto? Podemos empezar. Nos dice primeramente qué es aquellas tres alternativas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos controlar? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Sobre qué tenemos control? Tenemos control respecto a esto, ¿no? Respecto a la producción, o sea, producir comercialmente. Entonces podemos anotar, tenemos esto, producir comercialmente, luego construir una planta piloto y finalmente dejar de producir acero, ¿no? Cualquiera de esas tres alternativas o acciones nosotros podemos realizar, ¿no? ¿Qué es lo que no podemos controlar nosotros? Esos serían nuestros estados de naturaleza. Lo que no podemos controlar nosotros es lo siguiente: el rendimiento que nos muestra de tener un alto rendimiento, ¿no? La gerencia estima que si construye una planta piloto tiene 0,8 de posibilidades de alto rendimiento. Aquí nuevamente nos decimos alto rendimiento, eso de 0,8, ¿no? 0,8 de posibilidades de alto rendimiento y 0,2 de bajo rendimiento, ¿no? Esos rendimientos nosotros entonces no podemos controlar. Si la planta piloto muestra un alto rendimiento, la gerencia asigna una probabilidad de 0,75, y la planta comercial también tenga un alto rendimiento. Ahora, si la planta piloto muestra un bajo rendimiento, hay una probabilidad de 0,1. Tenemos un bajo rendimiento de con 0,1 de que la planta comercial muestre un alto rendimiento, ¿no? Finalmente, la mejor evaluación de la gerencia del rendimiento de una planta de tamaño comercial sin construir una planta piloto tiene la probabilidad de 0,6, ¿no? Esto es con construir una planta piloto que tiene una probabilidad de 0,6, ¿no? Pero antes tenemos que analizar estos tres, ¿no? Trabajamos primero con este: producir comercialmente, construir una planta piloto y dejar de producir acero. Entonces vamos a tener tres alternativas. Empecemos con nuestro árbol de decisión. Tenemos nuestro árbol de decisión de la siguiente manera, ¿no? Tenemos las dos primeras alternativas, ya se puede observar, en el cual podemos construir
nuestro planta piloto, ¿no? Primera alternativa es producir comercialmente. Solo vamos a producir comercialmente. El segundo es construir la planta piloto, ¿no? En la planta piloto vamos a tener la posibilidad de alto rendimiento y la posibilidad de bajo rendimiento, ¿no? Estas probabilidades nos dan en el enunciado. A ver, trabajaremos primero con el que es producir comercialmente. ¿En qué parte del enunciado nos dice producir comercialmente? En esta parte podemos observar donde nos dice el producir comercialmente, ¿no? Tenemos aquí nuevamente que la planta comercial, aquí si se puede observar, tenemos que la planta comercial muestra de un alto rendimiento, ¿no? Finalmente, la mejor evaluación de la gerencia del rendimiento de una planta de tamaño comercial, sin construir una planta piloto, tiene una probabilidad de 0.6. Allá. Producir comercialmente, tenemos, ¿no? Producir comercialmente de tamaño comercial, producir comercialmente sin, nos dice, sin construir una planta piloto, ¿no? Sin construir una planta piloto. Nosotros teníamos aquí la otra alternativa que era construir la planta piloto, aquí debajo, ¿no? Entonces, sin construir esa planta piloto, solamente construyendo comercialmente o producir comercialmente, ¿cuánto de probabilidad nos dice? 0.6. Eso 0.6 lo tenemos aquí anotado, ¿no? Ese es 0.6. Este 0.6 que estamos nuevamente remarcando en aquí, este 0.6 es este 0.6, ¿no? De alto rendimiento. Entonces, tenemos que el 0.6 es de alto rendimiento. Entonces, de bajo rendimiento, ¿cuánto va a ser? Su complemento, ¿no? Para llegar a 1. Si de alto rendimiento es 0.6, su complemento de bajo rendimiento, ¿cuánto va a ser? 0.4. Entonces, de esa forma nomás ya se obtiene lo que es las probabilidades. Ahora, vamos con los valores. ¿De dónde hemos obtenido este 1.200.000 y este 35.000? De la siguiente, ¿no? Nos dice aquí, las ganancias obtenidas en condiciones de alto y bajo rendimiento son de 1.200.000. Allá tenemos en esta parte lo que nos dice 1.200.000. Esto es la ganancia que se obtiene, ¿no? Tanto para lo que es alto rendimiento y lo que es bajo rendimiento. Entonces, para alto rendimiento hemos anotado en aquí, ¿no? Alto rendimiento y bajo rendimiento. Ya tenemos entonces lo que es nuestros valores, ¿no? De esa forma hemos obtenido lo que es la primera rama de nuestro árbol de decisión. Ahora, ¿cómo hemos calculado o cómo hemos obtenido este valor de 860.000? La multiplicación de 1.200.000 por 0.6, multiplicamos este valor. También multiplicamos lo que es 350.000 por 0.4. La multiplicación de estos ambos lo sumamos, ¿no? Esto por esto multiplicamos y sumamos la multiplicación de este valor con este valor. Y ambas sumas de estas multiplicaciones me da lo que es 860.000, ¿no? Y esos 860.000 lo dejamos hasta ahí al momento. Ya hemos resuelto para la primera rama, ¿no? Producir comercialmente. La parte más largo, complicada de análisis se va a la segunda rama, que es construir una planta piloto. Ya, construir una planta piloto, nos dice en esta parte. Al construir una planta piloto podemos tener lo siguiente. Podemos tener primero que suceda que la posibilidad de alto rendimiento, ¿no? Que vea una posibilidad de alto rendimiento y una posibilidad de bajo rendimiento. Construimos la planta piloto y tiene posibilidad de alto rendimiento o va a ser una posibilidad de bajo rendimiento y nos da para la posibilidad de alto rendimiento 0.8. ¿Dónde se encuentra ello? Podemos ver en nuestro enunciado nuevamente y nos da. La gerencia estima construir una planta, nos dice en esta parte, construir una planta piloto tiene 0.8% de posibilidad de alto rendimiento y 0.2 de bajo rendimiento. Al construir la planta se tiene un rendimiento de que al construir la planta piloto se tiene un rendimiento de 0.8 de alto rendimiento y 0.2 de bajo rendimiento. Esa probabilidad estamos anotando en esta parte, ¿no? 0.8, 0.8 y 0.2 para bajo rendimiento. Ahora, ¿qué más continúa? Vamos por las ramas. Tenemos lo siguiente. Podemos observar en esta parte que vamos a producir comercialmente o no producir, ¿no? Nuevamente, ¿producimos comercialmente o no producir? Son las alternativas que tenemos. Nosotros decidimos si producimos o no producimos. Allá,
Si nuestra planta que hemos construido bases de alto rendimiento, entonces produciremos. Ya, entonces al producir, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener alto rendimiento o bajo rendimiento. Esto referente ya es a la producción, no es a la planta, ¿no? Por eso en algunos tal vez se equivocan con el enunciado. Este alto rendimiento es otra probabilidad. Alto rendimiento de la producción, es alto rendimiento de la producción, no es de la planta, ¿no? Entonces, como es de la producción, podemos tener alto rendimiento y bajo rendimiento. ¿Cuándo vamos a tener alto rendimiento? Nos dice 0.75 y 0.25. Vamos nuevamente a nuestro enunciado. ¿De dónde estamos sacando esos valores? Estamos sacando de aquí, ¿no? Tenemos en esta parte donde nos dice que el rendimiento, ¿no? La gerencia asigna una probabilidad de 0.75 de que la planta comercial también tenga un alto rendimiento. La planta comercial, es decir, producir comercialmente. La planta comercial tiene un rendimiento de ¿cuánto? De 0.75. Entonces 0.75 lo estamos anotando en esta parte, ¿no? Tenemos en aquí, por tanto, 0.75. Ahora, ¿de dónde ha salido este 0.25? De la misma forma que hemos hecho aquí arriba, del complemento, ¿no? 0.6 de alto rendimiento, entonces de bajo rendimiento va a ser 0.4. De 0.75 para llegar a 1, su complemento va a ser 0.25. Esto para producir comercialmente, ¿no? Para producir comercialmente nos dan una probabilidad de 0.75. Su bajo rendimiento de producir comercialmente, ¿cuánto va a ser? 0.25. Ahora, estos valores, ¿de dónde estamos obteniendo? Esta es nuestra ganancia que obtenemos, 1.200.000 menos 300.000. ¿Por qué lo estamos restando en esta parte 300.000? ¿Por qué? Estos 300.000 lo estamos restando de lo siguiente, ¿no? Estos 300.000 se está restando de lo que es la planta piloto costará, nos dice 300.000. En esta parte ya estamos construyendo la planta, porque es nuestro segundo nodo, ¿no? La construcción, estamos siguiendo de nuestro segundo nodo. En nuestro segundo nodo nos dice construir una planta piloto, ¿no? Estamos construyendo una planta piloto, pero la construcción cuesta, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta la producción? 300.000. Entonces los restamos a 1.200.000, los restamos 300.000, nos queda 900.000, ¿no? Y de la misma forma, bajo rendimiento. En bajo rendimiento teníamos una ganancia de 350.000 menos lo que es los 300.000 que nos cuesta construir la planta, nos queda una ganancia de 50.000. Ahora, obtenemos nuevamente lo mismo. Multiplicamos este valor, estos 900.000 por 0.75, multiplicamos 0.25 por 50.000 y sumamos ambos resultados y nos da 687.500, ¿no? 687.500. Y lo dejamos ahí. Vamos por el otro lado. Por el otro nodo que nos dice, por la otra rama, no producir. Entonces, en aquí vamos a producir comercialmente. Ya, por producir ya vamos a encontrar el resultado. Por no producir, ¿qué vamos a encontrar? Menos 300.000. Menos 300.000. ¿Por qué menos 300.000? Es menos 300.000 porque nos cuesta construir la planta, ¿no? Por más que produzcamos o no produzcamos, la planta ya está construida y nos ha costado menos 300.000. Entonces anotamos esos menos 300.000 que nos ha costado construir la planta. Ahora, nodo de decisión. ¿Cuál decidimos? El valor mayor, ¿no? El máximo valor. ¿Por qué? Se trata de beneficios. Queremos obtener las mayores ganancias posibles. Entonces, el mayor entre 687.500 y menos 300.000, ¿cuál es mayor? El 687.500. Entonces seleccionamos ese valor, ¿no? Por tanto, ya hemos llegado hasta esta parte. Ahora nos toca analizar la siguiente parte de lo que es este nodo, ¿no? Entonces este nodo se va a dividir en lo que es la otra rama. En este caso era la posibilidad de alto rendimiento. Ahora, la construcción de la planta puede tener una posibilidad de bajo rendimiento, es decir, nuestra planta piloto puede tener un bajo rendimiento, ¿no? Al tener este bajo rendimiento, ¿qué va a ocurrir? Ya construimos la planta, va a tener un bajo rendimiento, pero igual nomás con bajo rendimiento de nuestra planta podemos producir o no producir, ¿no? Depende de nosotros. Entonces, si producimos, vamos a tener un rendimiento, un alto rendimiento de 0.1 y un bajo rendimiento de 0.9. Esto nuevamente en el enunciado lo encontramos. ¿Dónde se encuentra esto? Finalmente en esta parte, donde nos dice lo siguiente, que se tiene una probabilidad, aquí no, hay una probabilidad de 0.1 de que la planta comercial muestre un alto rendimiento, ¿no? Siempre y cuando sea
de bajo rendimiento la prueba o la planta de piloto, ¿no? Aquí, la planta piloto muestra un bajo rendimiento. Cuando es bajo rendimiento, hay una probabilidad de 0.1 de que la planta comercial muestre un alto rendimiento. Entonces, continuamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos quedado? En aquí. Tenemos lo que es la posibilidad de la planta de bajo rendimiento. Nos dice primero tiene que ser bajo rendimiento. Una vez que nuestra planta sea de bajo rendimiento, el rendimiento de la producción, el rendimiento de la producción cuando sea alto va a tener una probabilidad de 0.1, ¿no? Nos dice lo mismo, 0.1. Y el 0.9 lo obtenemos como en anterior, ¿no? Por complemento. Para llegar a 1, entonces va a ser 0.9, ¿no? Si es que el rendimiento va a ser alto para producir es de 0.1, entonces ¿cuál va a ser el rendimiento bajo? 0.9, todo el complemento, ¿no? Y utilizamos la misma lógica en este caso, ¿no? Para las ganancias, 1.200.000 ganamos menos 300.000 que me cuesta la planta, tenemos 900.000. En este caso igual, 350.000 tenemos de ganancia menos los 300.000 que me cuesta construir la planta, tenemos 50.000. Y en este lado igual, ¿no? Menos 300.000. Por más que no produzcamos nada, la planta ya está construida. ¿Y cuánto nos ha costado? Menos 300.000, ¿no? Ahora, realizamos simplemente la multiplicación. Esto hemos multiplicado por 0.1 más 0.9 multiplicado por 50.000 me da 135.500, ¿no? Ahora elegimos entre estos dos valores, ¿no? Nodo de decisión. Elegimos cuál valor nos conviene, el máximo valor porque se trata de beneficios, que es 135.000. Obtenemos 135.000 y en aquí también realizamos lo mismo. Multiplicamos todo este valor por 0.8 más la multiplicación de 0.2 por 135.000. En otras palabras, multiplicamos esto, sumamos ambos resultados y me da 577.000, ¿no? Ahora, ya tenemos este resultado de 577.000. Nuestra tercera alternativa, ¿qué era? Dejar de producir acero. Eso es nuestra tercera alternativa, el dejar de producir acero. El dejar de producir acero no nos cuesta nada, no perdemos, no ganamos nada y tenemos cero de ganancia, ¿no? Por tanto, nuestro árbol de decisión ya está terminado y solo nos queda decidir. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Vamos a decir entre los tres valores que tenemos. Primer valor, que es 860.000, que es producir comercialmente, ¿no? Producir comercialmente nos da una ganancia de 860.000. El construir una planta piloto nos da una ganancia de 577.000. Y el no producir nada nos daba una ganancia de 0, ¿no? Nos da una ganancia de 0. Por tanto, ¿cuál de esos tres valores es mayor? El 869.000, ¿no? Por tanto, ¿qué recomendaríamos o qué se recomienda? Por tanto, se recomienda lo que es producir comercialmente, ¿no? Producir comercialmente para tener una ganancia de 860.000 dólares, ¿no? De esa forma podemos concluir también, se recomienda producir comercialmente sin construir la planta piloto, ¿no? Entonces producimos comercialmente sin construir la planta piloto. No es conveniente construir la planta piloto. Y de esa forma se resuelven los ejercicios de teoría de decisiones. En este caso se trataba de la teoría de decisiones de árboles, ¿no? De árbol de decisión, porque era multietápico. Si pueden observar, se trataba de multietápico, ¿no? Teníamos primeramente este nodos de probabilidad, teníamos una decisión, nuevamente teníamos otra probabilidad, ¿no? Entonces era multietápico, no se podía resolver por las formas o por las tablas que conocemos anteriormente. Pero aún tenemos ejercicios similares a esto que hemos resuelto en anteriores sesiones. Pueden revisar el curso completo para poder entender un poco más de lo que son los árboles de decisiones multietápicos.